Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles la historia de San Atanasio, obispo y doctor de la iglesia del año 373. Atanasio significa inmortal. Es el obispo que fue desterrado 5 veces por defender la religión. En la misa de su fiesta se lee el evangelio que trae esta recomendación de Jesús. Cuando los destierren de una ciudad, váyanse a otra. Les aseguro que no se acabarán las ciudades de su país antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. San Atanasio nació en Alejandría, Egipto, hacia el año 297. Siendo todavía muy niño, en el año 311, presenció el martirio del obispo Pedro de Alejandría y de otros cristianos muertos en la persecución que hicieron los paganos. Luego supo con alegría en el año 313 que el emperador Constantino declaraba la libertad religiosa para los cristianos y se acababa la persecución. De joven conoció al gran penitente San Antonio Abad, véase su biografía, en el día 17 de enero, y la amistad con tan famoso santo le fue de inmenso provecho durante toda su vida. Con grandes cualidades para la oratoria y una brillante inteligencia, se dedicó a prepararse para el sacerdocio y siendo diácono, fue escogido como secretario de Alejandro, obispo de Alejandría. En esta joven edad de 23 años, escribió su primer libro acerca de la encarnación de Jesús. Por aquel tiempo, apareció en Alejandría un hereje llamado Arrío, que enseñaba que Jesucristo no era Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, nuestra religión sería vana, pues estaríamos adorando a un hombre. Y un hombre no le resuelve los problemas a nadie. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Atanasio se dedicó a combatir al hereje Arrío y obtuvo que su arzobispo reuniera a los obispos de la nación y a muchos sacerdotes, y en un concilio nacional condenaron a Arrío y le prohibieron enseñar sus errores. Pero Arrío era un hombre terrible y se dedicó a propagar su herejía por otros países, y muchos que deseaban vivir una vida más fácil y sabían que si Cristo no era Dios, no había entonces por qué obedecerle ni seguir sus leyes, se dedicaron a propagar sus dañosas herejías. Entonces se reunieron los obispos del mundo en el primer concilio, el concilio de Nicea, el año 325, y condenaron a Arrío y decretaron que había de ser desterrado. San Atanasio asistió a ese concilio como secretario de su obispo Alejandro y fue su consejero en las discusiones. Y sucedió que Eusebio de Nicomedia, un hombre muy influyente en el gobierno, convenció al emperador Constantino de que Arrío debía ser admitido otra vez en la religión católica. Constantino escribió a Atanasio pidiéndole que admitiera al hereje, y el santo le respondió que jamás podía él aceptar como católico a quien se atrevía a negar que Jesucristo es Dios. Y entonces el emperador desterró a Atanasio hacia Treveris, ciudad de Alemania. Allá estuvo 2 años desterrado e hizo muy buena amistad con San Maximiliano, el obispo de esa ciudad. Al morir Constantino, su sucesor dio permiso para que volviera a sus ciudades los que estaban desterrados, y Atanasio volvió a Alejandría, siendo recibido por el pueblo con grandes demostraciones de alegría. Pero los arrianos y otros enemigos de la verdadera religión le inventaron muchas calumnias y eligieron a un falso arzobispo e hicieron que Atanasio tuviera que irse de la nación por 8 años. Se fue a Roma y allá el sumo pontífice se declaró en su favor. Una de las calumnias que le inventaban era que él había matado a un obispo y presentaban el brazo cortado del tal obispo. San Atanasio supo dónde tenían escondido al obispo aquel, fue y se los trajo, y cuando ya lo iban a condenar por ese homicidio, les presentó a tal muerto bien vivo, muy bueno de salud y con ambos brazos. El emperador Constante, que era arriano, expulsó otra vez a la fuerza a Atanasio, porque defendía que Cristo sí era Dios, y el santo tuvo que estarse escondido 6 años entre los monjes del desierto.
En estos años escribió sus mejores obras y llegó a una gran santidad. Al morir Constante, volvió Atanasio a Alejandría, pero poco después subió al trono otro apóstata renegado llamado Juliano y lo desterró también. Cuando la policía de Juliano lo iba persiguiendo por el río Nilo, el santo, que iba disfrazado de campesino, hizo devolver su embarcación y al encontrarse con los perseguidores, estos le preguntaron: ¿Ha pasado por aquí Atanasio? ¿Estará muy lejos? Y él les respondió: Sí, pasó hace poco y no está lejos. Los otros siguieron río arriba y no lograron reconocerlo. Al morir Juliano, ya pudo volver el obispo otra vez a Alejandría. Y llegó un nuevo emperador, Valente, el cual decretó otra vez que Atanasio debía ser desterrado. El santo se refugió en una casa de las afueras de la ciudad, cerca del sepulcro de su padre, y ahí estuvo escondido por 4 meses, durante los cuales escribió una biografía que se ha hecho famosa, la vida de San Antonio Abad. Pero luego el emperador, por miedo en que en Alejandría estallara alguna revolución, porque los católicos estaban cansados de tanto ver perseguido a su obispo, decretó que podía volver otra vez a la ciudad. Y en los últimos 7 años ya nadie lo volvió a desterrar. Había estado desterrado por 17 años en sus 5 destierros. San Atanasio fue el obispo más famoso de su siglo. Tuvo que vivir una época sumamente difícil y combatir enemigos muy peligrosos y traicioneros que pretendían quitarle a la religión católica una verdad fundamental, que es la que enseña que Jesucristo sí es Dios. En sus 46 años de sacerdocio, no dejó nunca de predicar en favor de Jesucristo. Por eso se dice que después de los apóstoles en la antigüedad, quizá ninguno contribuyó más que Atanasio a hacer amar a Jesucristo. Dice un obispo de su tiempo: cuando murió el obispo Alejandro, el pueblo se reunió en el templo durante 3 días y gritaba que deseaba por obispo a Atanasio, porque les parecía el más santo de los candidatos a obispo. Es que ya desde joven tenía fama de santo. Su vida fue un calvario. 5 emperadores lo desterraron, pero jamás ninguno logró conseguir que dejara de proclamar que Cristo sí es Dios y que la divinidad de Jesús es la razón de nuestra esperanza. Atanasio fue el campeón de la libertad de la Iglesia frente a los poderes civiles que pretendían meterse en lo religioso que a ellos no les pertenece. Tenía temple de luchador y se enfrentaba sin miedo a cuantos trataban de negar las verdades de la religión católica, pero a la vez cumplió lo que Jesús decía: sean prudentes como serpientes, y cuando veía que sus adversarios le tenían trampas preparadas, huía muy a tiempo antes de caer en sus garras. Algunas de sus fugas fueron espectaculares. Cuando ya los enemigos imaginaban que caería en sus garras, él aparecía en otros sitios muy distantes, escribiendo y hablando en favor de Cristo y previniendo a los creyentes para que no se dejaran engañar de los herejes. Hablaba un lenguaje totalmente claro y franco, y no con rodeos cuando había que defender a la verdadera fe. Al pan lo llamaba pan y al vino vino, gustara o no gustara a los enemigos de la religión. Cuando Dios le señala a una persona un oficio muy especial en su iglesia, le concede una personalidad para el oficio que va a tener que desempeñar. A Atanasio le concedió un temperamento heroico y a la vez le fue alimentando su gran personalidad, permitiendo que en cada destierro lograra ir al desierto o a otros sitios alejados a meditar, a rezar, a estudiar y a prepararse para sus futuros combates. De uno de sus perseguidores, Juliano el apóstata, se dice que le preguntó por burla a un carpintero católico: ¿qué está haciendo en el cielo su jefe, el carpintero de Nazaret? Y el creyente le respondió: está fabricando ataúdes para los que se oponen a su santa religión. Y se cuenta también que Juliano, al morir atravesado en una batalla, se arrancó la flecha que lo hería y murió, mirando al cielo y diciendo: venciste, Galileo. En cambio, San Atanasio, al terminar su existencia, pudo exclamar gozoso: mi vida fue un calvario. Me persiguieron, pero no pudieron conmigo.
Te acompañé en esta vida, en tus pasiones dolorosas. Ahora espero acompañarte en tu gloria en la vida eterna. Murió el 2 de mayo del año 373 a los 76 años. Que el Señor nos conceda muchos atanasios, valerosos y santos, que sepan defender nuestra santa religión. Dijo Jesús: a quien se declare a mi favor ante la gente de este mundo, yo me declararé a su favor ante mi Padre Celestial y sus ángeles. Mateo 10, 32, 33. Esta fue la historia, mis hermanos, de San Atanasio, perseguido por los herejes arríos. Esta gente que declaraba que Jesús no era Dios. Hermanos, si Jesús no fuera Dios, todos los favores que le hemos pedido a través de Él no se nos concedieran. Pero la realidad es otra. Jesucristo siempre nos ha concedido favores muy grandiosos, especialmente cuando le pedimos por la enfermedad de un familiar o cuando estamos muy mal económicamente. Nos ponemos de rodillas ante Él y el Señor siempre está ahí para escucharnos. No hay un día de la vida, mis hermanos, que Jesús no nos conceda lo que le pedimos. Y entonces por eso Jesús es Dios. Y nuestra creencia siempre ha sido esa, que Jesucristo nuestro Señor es Dios. Su Padre lo mandó aquí a la tierra para enseñarnos lo que vendría más tarde. Nos enseñó que hay una vida eterna, nos enseñó que hay que mantenernos firmes y amarnos los unos a los otros como Él nos amó. A eso nos dedicamos nosotros aquí en la tierra. Esa es la enseñanza que nos dejó y es la enseñanza que vamos a dar a nuestros hermanos para que nuestra fe siga creciendo en el Señor y no dejarnos arrastrar por las herejías de otros hombres que solamente buscan sus bienes materiales. Porque es una gran realidad, mis hermanos, que nosotros vemos en otros religiosos, en otros pastores, que solamente tratan de llevarse más gente a sus iglesias solamente para colectar el diezmo. Diezmo que ellos han impuesto, que son diezmos, mis hermanos, que mucha pobre gente, lo que ha sucedido hoy en la actualidad, que se han ido a esos templos, se han empobrecido y muchos de esos pastores se han enriquecido. Entonces, hay que defender nuestra religión, hay que defender nuestra fe y no nos dejemos llevar por las mentiras de todas esas personas. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.